Buen día, mi nombre es Marcel Campos, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. El día de hoy, para nuestra materia de definición y evaluación de indicadores de coeficiencia, estaremos haciendo la entrega de nuestra etapa 5 POAT para la aplicación de estos indicadores de coeficiencia en una empresa de elaboración de lechona. Nuestro proceso de indicadores de coeficiencia van amarrados al tema de desarrollo sostenible, el cual inicia desde la escogencia de las materias primas y termina con el residuo o la disposición del residuo que se genera a partir de esto, pasando por todas las etapas de la selección de materiales o materias primas, elaboración, venta, distribución, consumo final. Mm, Nuestros indicadores de coeficiencia van amarrados al desarrollo sustentable, que es la forma como medimos la huella que dejamos en el planeta. Estos indicadores lo que van a hacer es mostrarnos cómo vamos en números, si hemos disminuido, si no hemos disminuido, si crecimos, si decrecimos en la huella que estamos dejando sobre el planeta. Recordemos que los indicadores de coeficiencia van amarrados a tres aspectos: lo económico, lo ambiental y lo sustentable. Entonces, para nuestro ejercicio, teniendo como una línea base, ahí salió nuestra matriz número 3, que es el consumo de energía, la cual tenemos diseñada de forma mensual, eh, digamos, cada uno de los meses del año, el número de los trabajadores, el consumo en horas, el consumo total en un mes, kilobyte hora, y el precio de ese kilobyte hora en el mes. Hicimos un primer corte en un primer semestre y un segundo corte en el segundo semestre para poder hacer más fácil las fórmulas matemáticas a la hora de aplicar. Entonces, nuestro primer indicador de desempeño nos habla que es el consumo de materias primas sobre el número de personas. Entonces, esto en nuestra tabla lo vamos a sacar de cuánto gastamos en un mes sobre el número de personas. Entonces, en este caso, 48 sobre 5 personas que trabajaron en ese mes. Entonces, de esa manera vamos a tener nuestro primer indicador de coeficiencia. Y así para cada uno de los meses. Esta matriz me quedó dividida en dos, en dos diapositivas. Nuestro siguiente indicador es el de coeficiencia, el que hablábamos, que tiene que ver lo económico, nuestro impacto ambiental, y lo sacamos del valor económico sobre la influencia del desempeño ambiental, es decir, sobre el valor económico, sobre el resultado que nos dio en el indicador anterior. Entonces, en el mes de enero, ¿cuánto me dio? Y sobre ese indicador, trabajo. Entonces, el de la coeficiencia va sobre el valor, digamos que fueron 1.000 pesos, y el indicador de desempeño ambiental el mes anterior fue 2. Entonces, son esos 1.000 pesos sobre ese indicador de desempeño ambiental, que fue 2, y eso me va a dar 500. Y esa es mi coeficiencia. Así para todos los meses. Al final vinimos, hicimos un corte al primer semestre, el segundo semestre, hicimos el IDA para el primer semestre y el IDA para el segundo semestre, el cual funciona de la siguiente manera. El consumo de materias primas presentados en ese primer semestre, es decir, el total, el acumulado, sobre el número de personas también acumulado. Entonces fueron 8.400 sobre 8.400 sobre 180 personas, y ese me va a dar el IDA del primer semestre. De igual manera hicimos para el IDA del segundo semestre. Ahora vamos a hacer el índice de variación. El índice de variación es esa diferencia entre el primer semestre y el segundo semestre, y la fórmula dice que es la coeficiencia del primer semestre, ¿cierto? Menos la coeficiencia del segundo semestre, ¿cierto? Sobre la coeficiencia del primer semestre. Y de esa manera lo vamos a poder sacar. Y en este caso la variación presentada fue 2.8. Ahora pasamos a nuestra
Matriz de generación de residuos, lo mismo lo hicimos mensual, el número de personas, y aquí viene distribuido por cada uno de los materiales que se generaron, ¿cierto? Papel, cartón, plásticos, vidrios, cartuchos y tintas, ¿sí? Hicimos un corte el primer semestre y un corte el segundo semestre. Exactamente lo trabajamos de la misma manera, el consumo de materias primas sobre el número de personas, em, y para cada uno de los materiales sobre durante todos los 12 meses. ¿Sí? Entonces, papel, cartón, plástico, vidrio y por último las tintas. A todos le hicimos el indicador de desempeño. Ahora pasamos lo mismo para la ecoeficiencia. Recordemos que es el valor económico generado pues, de cada mes sobre la influencia de desempeño ambiental. Entonces, el valor económico sobre el resultado del indicador anterior. Y de ahí lo pude sacar para cada uno de los meses para los diferentes elementos utilizados, materias o recursos. Lo mismo viene y le dice el IDA para cada uno de los semestres y viene y le dice la variación, el índice de variación. En algunos casos el índice de variación fue mayor en el primer semestre, en otros fue mayor en el segundo semestre, en algunos no hubo variación, ¿cierto? Se mantuvo, el consumo fue exactamente igual y de esa manera lo pudimos sacar. Así para cada uno de los residuos, clasificación que se presentó. Oportunidades de mejoras que pudimos tener durante el desempeño de este trabajo. Sobre este diagnóstico nos pudimos dar cuenta, partiendo de las líneas bases, que se le daba un buen manejo a los residuos sólidos. Digamos que no tuvo una variación o un incremento mayor, se mantuvo su indicador, pero sí es bueno y sí sería bueno hacer todo lo pertinente para que esos residuos no se vayan a relleno sanitario, sino que se puedan dar el manejo con una cooperativa que pueda tener alguna compensación monetaria o económica con el manejo de estos residuos. Pueden ser pocas cantidades, puede ser pequeña, pero si sumamos de granito en granito, sería muy bueno poder aportar. Pudimos ver que la variación más grande estuvo en la energía. ¿Por qué? Porque digamos que como para esta elaboración de lechona lo que se utiliza son hornos. Entonces ahí está dado el consumo. Un paso siguiente para una próxima fase podría ser ellos poder hacer el estudio de la viabilidad de poder hacer una transición hacia alguna energía un poco más amigable, ya sea paneles solares, GLP, mirar si se puede hacer alguna otra adecuación en algún otro elemento como bombillos, computadores y todas estas cosas que puedan ayudar a hacer un ahorro. De nuestro ecobalance, recordemos que nuestro ecobalance va o está dado por igual como un balance de masa. Exactamente igual, pero en este caso sería con las materias y el impacto. Entonces, tengo una materia o tengo un proceso, a eso le voy a hacer unas entradas. Dentro de ese proceso me va a hacer una generación final o me va a hacer una generación para la producción de un producto. Me va a hacer un consumo de un recurso y me va a hacer la generación de un impacto o de un residuo, ¿sí? Y al final voy a obtener una salida. En este caso, pues voy a tener un cerdo crudo que voy a tener que poner en un horno y una vez lo pongo en el horno va a ser una transformación y voy a tener un consumo. Ese consumo va a ser un insumo, en este caso voy a utilizar energía, el uso de energía y me va a generar una generación de CO2 porque estoy quemando estos hornos. Y a la salida pues voy a tener un producto, una lechona lista para poder vender. Este ecobalance lo hicimos con todos los procesos, pero para el ejercicio solo tomaré dos. Y el siguiente es el administrativo, que tiene que ver con toda esta parte administrativa. Y mis entradas van a ser pedidos, facturas, llamadas, cartas, todo lo administrativo que tenga que haber, nóminas, demás. Y voy a tener unos insumos que voy a necesitar, y va a ser papel, cartón, tintas y elementos de oficina. Y los residuos van a ser estos en la transformación, ¿cierto? Y al final pues voy a tener
algo muy parecido, que son las cartas, las facturas y demás que pueda generar en mi proceso. Eh, Este es los otros que trabajamos. Y finalizamos diciendo que como conclusiones tendríamos que el consumo de energía en los últimos años ha sido o ha ido en incremento a nivel mundial. No es una mentira, nosotros dependemos de combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo. Entonces, cuando hablamos de combustible fósil, estamos hablando de un recurso que no es renovable. No podemos hacer mm, que se genere más petróleo, que se genere más carbón, porque ya lo que lo que ya la naturaleza tiene, ya está ahí establecido. Lo que hacemos es empezar a gastar e ir agotando los recursos. Es importante que todos hagamos esa transición hacia el desarrollo sostenible, ¿sí? O sustentable. Y es que cada uno de nosotros podamos aportarle a eso. Nuestro ejercicio no está muy lejos de las cifras mundiales, donde el consumo de energía sigue siendo uno de los mayores, la generación de residuos y todo el impacto sobre rellenos sanitarios sigue siendo importante. Al final, la invitación siempre será que todos podemos hacer parte del desarrollo sustentable y aportar a los objetivos de este desarrollo, objetivos de desarrollo sustentable. Y es que poniendo en un granito de arena todos podemos, con la botella de plástico que tomamos agua, el vaso desechable, el bombillo ahorrador, cerrar la llave, todos esos son pequeños impactos o pequeños hábitos que al final van a ser en gran escala. Si toda la humanidad se pusiera de acuerdo, pues sería impactante. Me gustaría finalizar con el concepto de desarrollo sustentable, que dice que al final, sin importar el músculo financiero o el tamaño de la empresa, la meta debe ser trabajar en pro de cumplir la premisa. Me encanta. El desarrollo sustentable es como el desarrollo sustentable debe ser aquel desarrollo económico que satisface las necesidades del presente y complementa los recursos de las generaciones futuras. Esto fue tomado bibliográficamente de la referencia WCD 1987 eso es lo que debemos apostar. Estamos ahora, este es el momento y debo utilizar unos recursos para poder desarrollar vida y todo lo que necesitamos sobre el planeta. Sí, es verdad, pero debemos tener presente y ser conscientes de que ese recurso no es inagotable y lo estamos gastando. Entonces, ¿cómo utilizarlo y minimizar el consumo lo más que pueda para que en unas futuras generaciones, 10, 15 años, puedan seguir teniendo ese recurso y no se haya agotado y no se haya pagado un precio demasiado alto por eso? Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.